Había algo extraño en aquella ceremonia. Un silencio denso, miradas esquivas y un hombre en el altar que no debía estar allí. Desde entonces, todo en el castillo parecía suspendido entre el protocolo y el secreto, como si las paredes susurraran nombres que nadie se atrevía a repetir, y ella, recién llegada, apenas comenzaba a comprender dónde había entrado realmente. El destino de la condesa Catarina de Albornoz, a sus 22 años, no le pertenecía a ella, sino a un antiguo pacto sellado en la escarcha del tiempo. En los salones de mármol del palacio familiar, donde los tapices bordados contaban historias de linajes ilustres, la joven dama contemplaba por última vez los libros de remedios caseros que había estudiado en secreto. Su sueño de seguir el ejemplo de las monjas sanadoras de los conventos, de dedicar su vida a ayudar a los desfavorecidos con hierbas y oraciones, se desvanecía como el humo de las velas en los corredores de piedra. «Hija mía», le había dicho su padre, el conde de Albornoz, apenas 3 días antes, «el honor de nuestra casa depende de esta unión. Los Balcázar son una familia de abolengo, y el duque Rodrigo, aunque enfermo, asegurará nuestro linaje. Desde que tu madre murió al darte a luz, esta alianza es nuestra única esperanza». Catarina había inclinado la cabeza en señal de obediencia, pero en su corazón resonaban las palabras de protesta que nunca se atrevió a pronunciar. Un matrimonio de conveniencia la esperaba al amanecer, una unión que sellaría la alianza entre 2 de las casas más poderosas de España. La promesa ancestral exigía que fuera la esposa del duque Rodrigo de Balcázar, el primogénito, viudo y marcado por la enfermedad, según los rumores susurrados en los salones de la corte. «¿Por qué no puedo elegir mi propio camino?», había murmurado al espejo la noche anterior mientras su doncella peinaba sus cabellos dorados. ¿Por qué una mujer debe ser siempre moneda de cambio? Su doncella, una mujer mayor llamada María, había suspirado con comprensión. «Mi señora, el destino de las damas nobles está escrito desde la cuna, pero quizás en su nueva casa pueda encontrar un propósito». El día de la boda llegó envuelto en brumas matutinas que parecían presagiar el misterio que habría de cambiar su destino para siempre. En la Catedral de Toledo, bajo las bóvedas góticas que habían presenciado siglos de ceremonias reales, Catarina avanzó por el pasillo central con su vestido de encaje marfil y el velo de sus ancestras cubriendo su rostro. El peso del brocado y las perlas cosidas al corsé le recordaban las cadenas doradas de su posición. Pero la verdad se le reveló con la fuerza de un rayo cuando alzó la vista hacia el altar. No era Rodrigo quien la esperaba, sino un hombre joven, de mirada profunda y seria, que la observaba con una distancia que helaba el alma. Era Gaspar de Balcázar, el hermano menor. Catarina se detuvo en seco, su corazón latiendo con tal fuerza que temió que se oyera en toda la catedral. Sus ojos se llenaron de confusión y pánico. ¿Dónde estaba Rodrigo? ¿Qué significaba esto? Sus manos temblaron bajo el ramo de azucenas mientras buscaba una explicación en el rostro impasible del hombre que la esperaba en el altar. Gaspar, notando su turbación, se acercó 2 pasos y susurró apenas audible: «Mi hermano falleció hace 3 días. El pacto debe cumplirse. Perdóneme». Las palabras fueron como dagas heladas atravesando su pecho. Rodrigo había muerto y nadie se lo había dicho. Se había preparado para casarse con un hombre enfermo, pero vivo, y ahora se encontraba frente a un completo extraño que asumía el lugar de su hermano por obligación de un legado que no admitía demoras. El sacerdote, conocedor de las circunstancias, comenzó la ceremonia con voz solemne pero comprensiva. «Gaspar de Balcázar, ¿aceptáis por esposa a doña Catarina de Albornoz?» «Acepto», respondió él con voz firme pero sin emoción, como quien pronuncia una sentencia que debe cumplir por honor familiar. «Doña Catarina de Albornoz, ¿aceptáis por esposo a don Gaspar de Balcázar?»
Catarina sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Este no era el hombre con quien había esperado casarse, ni siquiera sabía cómo era su carácter, pero el pacto debía cumplirse y las consecuencias de romperlo serían devastadoras para ambas familias. «Acepto», murmuró, su voz apenas audible en la vastedad de la catedral, pero cargada de una mezcla de resignación y dolor. La ceremonia transcurrió en un silencio tenso, roto apenas por las palabras rituales que unían sus destinos ante Dios y los hombres. En la recepción que siguió, mientras los invitados brindaban por la nueva duquesa de Balcázar, sin conocer completamente las circunstancias del cambio de novio, Catarina encontró un momento de privacidad con su esposo junto a una de las columnas del salón. «Don Gaspar», le dijo en voz baja, con la dignidad que le habían enseñado desde niña, «permítame expresarle mis más sentidas condolencias por la pérdida de su hermano. Lamento profundamente no haber sabido de su fallecimiento antes de la ceremonia». Gaspar la miró con sorpresa genuina. No había esperado tal elegancia y compasión en medio de las circunstancias difíciles. «Gracias, doña Catarina», respondió con voz más suave que durante la ceremonia. «Su consideración en estos momentos es muy apreciada. Lamento que haya tenido que enterarse de esta manera. Las urgencias del pacto no permitieron aplazar la ceremonia para comunicaciones apropiadas». Por un instante, sus ojos se encontraron con una humanidad que la tranquilizó ligeramente. Había dolor real en él, no solo frialdad. «¿Fue muy repentina su partida?», preguntó ella con genuina preocupación. «Rodrigo había estado delicado durante meses. Al final, fue una bendición que no sufriera más», respondió él, y por primera vez su voz se quebró casi imperceptiblemente. Cuando un cortesano se acercó a felicitarlos, Gaspar recuperó inmediatamente su compostura formal. «Gracias por sus buenos deseos, don Fernando. Confiamos en que esta unión fortalezca nuestras casas, tal como mi hermano hubiera deseado». Pero Catarina había visto ese momento de vulnerabilidad y supo que bajo la máscara de deber había un hombre que también sufría. Un rayo de esperanza había atravesado inicialmente su corazón al ver que su esposo era joven y aparentemente saludable, y ahora, después de ese breve intercambio, se atrevía a pensar que quizás pudiera encontrar en él no solo un marido, sino un compañero en el dolor y, eventualmente, en la construcción de algo nuevo. Pero la ilusión fue fugaz cuando él volvió a su distancia habitual. El viaje hacia el ducado de Balcázar se realizó en una carroza silenciosa, con apenas intercambios de cortesía entre los nuevos esposos. Catarina contemplaba el paisaje montañoso a través de la ventanilla mientras procesaba los eventos del día. Durante las 3 horas de camino, Gaspar mantuvo una distancia respetuosa pero glacial, respondiendo con monosílabos a cualquier intento de conversación. «El paisaje es hermoso», había comentado ella al ver los valles dorados del atardecer. «Sí», fue toda su respuesta. «¿Está muy lejos aún el ducado?» «1 hora más, aproximadamente». Al llegar al castillo, bajo la luz de las antorchas que iluminaban la entrada principal, los criados se habían congregado para recibir a su nueva señora. Don Aurelio, el mayordomo de cabellos blancos, hizo las presentaciones correspondientes mientras Gaspar observaba en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. Aquella primera noche en el ducado de Balcázar, mientras los criados acomodaban sus pertenencias, Gaspar se dirigió a ella con formalidad desconcertante. «Doña Catarina, espero que encuentre cómodas sus habitaciones. Si necesita algo, don Aurelio, el mayordomo, estará a su disposición». «¿No cenaremos juntos?», se atrevió a preguntar ella. «Tengo asuntos urgentes que atender. Quizás mañana». Y con eso la dejó sola en sus aposentos, convertida en una extraña en su propia casa. El pasillo del castillo, que había parecido un sueño,
se transformó en una jaula dorada. Esta humillación inicial se convertiría en el cimiento de su relación, un muro de incomprensión y dolor que parecía imposible de derribar. Los primeros días en el ducado de Balcázar transcurrieron en una extraña mezcla de exploración y soledad. El castillo se alzaba en las montañas de Castilla como una fortaleza medieval adaptada a los gustos del siglo XVIII. Catarina recorría lentamente sus salones, conociendo a los criados, familiarizándose con rutinas que ahora eran suyas por derecho matrimonial. Mercedes, su nueva doncella asignada por don Aurelio, era una mujer joven de la aldea, de maneras sencillas pero corazón bondadoso. Durante esos primeros días, mientras ayudaba a Catarina a instalarse en sus nuevos aposentos, mantenía conversaciones cordiales pero reservadas, limitándose a explicar las costumbres del castillo y presentar a los demás criados. Catarina se dedicó inicialmente a conocer la distribución del castillo, los horarios de las comidas, las rutinas de los criados y a establecer su propia rutina diaria. Notó que Gaspar se ausentaba temprano cada mañana para atender asuntos del ducado y regresaba solo para cenar, manteniendo siempre una distancia cortés pero fría. Con el pasar de los días, durante sus paseos matutinos por los jardines, Catarina comenzó a observar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La torre norte del castillo tenía una ventana en el nivel superior con las contraventanas permanentemente cerradas, y notó que ningún criado parecía acercarse a esa sección durante sus labores diarias. Después de una semana en el ducado, cuando ya se sentía más cómoda con Mercedes, la doncella comenzó a mostrar más confianza en sus conversaciones. «Mi señora, este castillo tiene tantos rincones y memorias. Mi abuela, que trabajó aquí antes que yo, decía que las piedras viejas guardan secretos». «¿Secretos?», preguntó Catarina, intrigada por primera vez. «Oh, sí, habitaciones que han estado cerradas desde antes de que yo naciera, historias que los criados viejos cuentan en susurros». Mercedes bajó la voz. «Pero don Aurelio dice que una dama no debe preocuparse por cosas de criados». Esas palabras sembraron las primeras semillas de curiosidad en Catarina, quien comenzó a prestar más atención a los movimientos del personal y a las áreas del castillo que parecían evitarse. Varios días después, durante una conversación casual con don Aurelio sobre la distribución de las habitaciones para optimizar el trabajo de limpieza, ella preguntó con aparente inocencia: «Don Aurelio, ¿todas las habitaciones del castillo están en uso regular?». El mayordomo mayor, de cabellos blancos y ojos bondadosos, pareció tensarse ligeramente. «Casi todas, mi señora. Algunas habitaciones de la torre norte están temporalmente sin uso». «¿Sin uso? ¿Por alguna razón particular?». «Son habitaciones que el duque prefiere mantener cerradas», respondió evasivamente. «Asuntos familiares privados. Comprenderá». Catarina no insistió, pero notó la incomodidad en la voz del hombre y la manera como evitó su mirada. Fue al final de la segunda semana cuando su curiosidad se intensificó definitivamente. Una tarde, al regresar temprano de la aldea donde había comenzado a conocer a las familias humildes, se cruzó con Mercedes en el corredor principal. La muchacha venía de la dirección de la torre norte, cargando ropa blanca, pero su expresión era extrañamente nerviosa. «Mercedes, ¿vienes de la torre norte?», le preguntó Catarina con suavidad. La muchacha palideció visiblemente. «Yo, no exactamente, mi señora. Solo llevaba ropa limpia hasta donde me está permitido llegar». «¿Permitido?». Mercedes miró a ambos lados del corredor antes de responder en voz muy baja. «Mi señora, hay un cuarto en esa torre cuya puerta de roble macizo solo su excelencia abre. Nadie más tiene permiso de acercarse. Algunos dicen que allí se guardan las almas de los antepasados Balcázar. Otros murmuran sobre un tesoro maldito.
Lo único seguro es que el duque prohíbe que nadie se acerque. Fue entonces, después de 2 semanas completas de pequeñas observaciones y conversaciones fragmentadas, cuando Catarina comenzó realmente a preguntarse qué secretos guardaba aquel cuarto prohibido. La vida allí se había convertido en una sinfonía de sospechas y secretos que mantenían a los criados en susurros constantes. Pero el rumor más inquietante de todos giraba en torno a esa habitación misteriosa. Estas conversaciones se interrumpían abruptamente cuando aparecía el duque, como si su sola presencia trajera consigo las sombras de aquel misterio inexplicable. La tensión romántica entre ambos esposos creció en una paradoja que ni ella misma lograba comprender. Gaspar, prisionero del deber de proteger un legado heredado de circunstancias trágicas, se ausentaba con frecuencia del castillo, a menudo durante 2 o 3 días una vez al mes. ¿A dónde va su excelencia?, se atrevió a preguntar Catarina al mayordomo don Aurelio. El hombre mayor, de cabellos blancos y ojos bondadosos, evitó su mirada. Asuntos del ducado, mi señora, propiedades que requieren supervisión personal. Pero Catarina notaba la evasiva en su tono, la manera como sus manos temblaban ligeramente al responder. Sus ausencias alimentaban en ella la duda sobre una posible infidelidad, un sufrimiento que le robaba el sueño. El pacto ancestral que unía las familias Albornoz y Balcázar no era solo cuestión de honor nobiliario, sino de supervivencia política. El rey había concedido protección especial a los Balcázar en virtud de esta alianza matrimonial, forjada durante los años turbulentos de la sucesión, cuando ambas casas enfrentaron la persecución de enemigos políticos. Sin la unión legítima, ambas familias perderían la protección de la corona, quedando vulnerables a enemigos que esperaban cualquier oportunidad para atacar. Catarina encontró su salvación en los cuidados simples que comenzó a brindar a los criados del ducado y a las familias humildes de la aldea cercana. Un día, mientras aplicaba cataplasmas de hierbas en la herida infectada de un niño campesino, la madre le dijo con lágrimas en los ojos: «Dios la bendiga, mi señora. Usted tiene manos de ángel». Su dedicación causaba escándalo social, pero ella persistía. Durante una de estas visitas caritativas a la aldea, Catarina cuidaba con ternura infinita a un niño enfermo, aplicando paños húmedos y susurrando oraciones de consuelo. «Ya verás, pequeño, pronto estarás corriendo por estos campos otra vez». Gaspar, que había salido a caballo para supervisar las tierras, la observó secretamente desde una loma cercana. Por primera vez sintió un orgullo involuntario y una admiración que lo perturbó profundamente. La imagen de su esposa, arrodillada junto al lecho del pequeño, con el cabello dorado brillando bajo el sol, se grabó en su memoria como algo sagrado. Inmediatamente se retiró, temeroso de sus propios sentimientos. Esa noche, cuando regresó al castillo, se cruzó con Catarina en el corredor principal. Ella llevaba aún el delantal manchado de sus labores caritativas. «Veo que ha estado ocupada», comentó él, sin el tono despectivo que ella esperaba. «Los habitantes del ducado son también mi responsabilidad», respondió ella, alzando el mentón con dignidad. Por un momento, algo cambió en la mirada de Gaspar. Una chispa de respeto, quizás de admiración. «Por supuesto», murmuró, y siguió su camino, pero con menor prisa que de costumbre. Al cabo del 2.º mes de matrimonio, llegó al ducado doña Constanza de Albornoz, prima mayor de Catarina, soltera y de lengua afilada. Venía para una visita prolongada, con el pretexto de verificar que su prima menor estaba felizmente casada. «Querida Catarina», exclamó al llegar, abrazándola con efusión teatral, «¿cómo has florecido en tu nuevo hogar?». Pero Constanza, marcada por la envidia y la amargura de su propia soltería, observaba con ojos calculadores la frialdad entre los esposos.
Durante la cena de bienvenida no perdía detalle de las interacciones conyugales. «Su excelencia parece muy dedicado a los asuntos del ducado», comentó con aparente inocencia. «Debe ser difícil para una esposa joven estar tanto tiempo sola». Gaspar se tensó visiblemente ante el comentario. «Los deberes de un duque son múltiples, doña Constanza, pero mi esposa comprende la importancia de estas responsabilidades». Por supuesto», replicó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es solo que una mujer necesita compañía, especialmente una tan joven y hermosa como Catarina». La presencia de Constanza en el castillo introdujo una nueva tensión que alteraría el delicado equilibrio del matrimonio. Durante el 4º mes de matrimonio, mientras cabalgaba por los límites del ducado, Gaspar sufrió una caída del caballo al esquivar una rama baja y se lastimó el brazo derecho. Catarina, sin pedir permiso ni considerar el decoro, examinó la herida con gentileza. «Debo limpiar esto inmediatamente», dijo con determinación. «La suciedad podría causar mal humor en la sangre». «No es necesario que se moleste, doña Catarina. Puedo...» «Quédese quieto», lo interrumpió ella concentrada en su labor. «Esto necesita vendaje limpio y hierbas curativas». El contacto gentil de sus dedos mientras limpiaba la herida con agua tibia y la aplicaba cataplasmas de hierbas santas, la concentración silenciosa de ella y la vulnerabilidad de él al recibir cuidados, desataron una electricidad insospechada entre ambos. Gaspar, por primera vez desde la boda, murmuró: «Gracias. Sus manos son muy gentiles». Su voz sonaba ronca, diferente. Catarina sintió que sus propias manos temblaron al tocarlo, una reacción que no pudo explicar. Constanza, observando estos pequeños cambios desde una ventana del castillo, intensificó su estrategia de interferencia. Con la astucia de quien conoce los puntos débiles del corazón femenino, comenzó a sembrar dudas en Catarina. «Prima querida», le susurró una tarde mientras tomaban té, «he notado que el duque se ausenta con mucha frecuencia. ¿No te resulta extraño?» «Son asuntos del ducado», respondió Catarina, pero en su voz había una incertidumbre que no pasó desapercibida. «Claro, pero un hombre joven, lejos de casa...» Constanza dejó la frase suspendida, permitiendo que la imaginación de Catarina completara el pensamiento venenoso. Simultáneamente, Constanza buscaba momentos de intimidad calculada con el duque, aprovechando su conocimiento de los protocolos sociales para crear situaciones donde pudiera estar a solas con él. «Su excelencia», le dijo una mañana, interceptándolo en la biblioteca, «quizás podría mostrarme los jardines. Catarina está ocupada con sus actividades caritativas». Gaspar, aunque incómodo, no podía negarse sin ser descortés. «Por supuesto, doña Constanza, pero debo advertirle que tengo poco tiempo». Durante esos paseos, Constanza desplegaba su arsenal de insinuaciones. «Debe ser difícil estar casado con alguien tan diferente. Una mujer que prefiere cuidar campesinos a atender a su esposo. Mi esposa es libre de dedicar su tiempo como considere apropiado», respondía Gaspar con firmeza, pero Constanza notaba que sus palabras lo hacían reflexionar. Después del 5º mes de matrimonio, Gaspar regresó de uno de sus viajes mensuales con un obsequio inesperado: hierbas medicinales raras y valiosas que no crecían en la región, conseguidas a gran costo y esfuerzo. No ofreció explicación, simplemente las dejó en la mesa del escritorio de Catarina con una nota escrita de su puño y letra: «Para sus enfermos». Catarina, al descubrir el regalo, sintió una esperanza que hacía tiempo no experimentaba. El gesto contradictorio revelaba una batalla interna en Gaspar que ella apenas comenzaba a intuir. «¿Por qué haría esto?», murmuró para sí, acariciando las hojas secas de valeriana y manzanilla que había pedido sin éxito a los boticarios locales.
Esa noche, cuando se cruzaron en el corredor, se atrevió a agradecerle. Las hierbas fueron muy consideradas de su parte. Gaspar se detuvo, como sorprendido de que ella hubiera mencionado el regalo. «Pensé que podrían ser útiles», respondió brevemente, pero por un momento sus ojos se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos esperaba. Constanza, mientras tanto, había comenzado a interceptar correspondencia dirigida a Gaspar y a escuchar conversaciones entre él y don Aurelio, el criado más antiguo y de confianza del ducado. Sus sospechas crecían cuando notaba patrones extraños en el comportamiento del duque, la manera como protegía ciertas cartas, los susurros con Aurelio sobre cuidados especiales y pagos discretos, y la obsesión con que protegía el cuarto prohibido. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Constanza decidió actuar. Había oído a Gaspar susurrar con don Aurelio sobre asegurarse de que todo estuviera en orden y la visita del próximo mes. Su curiosidad ya no podía contenerse. Al amanecer del sexto mes, un criado experimentado llamado Manuel cayó de una escalera alta mientras reparaba una ventana y se quebró la pierna de forma terrible. El hueso se había dislocado y el hombre gritaba de dolor. «¡Dios santo!», exclamó don Aurelio. «Hay que llamar al cirujano barbero de la villa». «No llegará a tiempo», declaró Catarina con autoridad. «Debo entablillar inmediatamente la pierna rota o Manuel quedará cojo para siempre». Gaspar, que había acudido al escuchar los gritos, se acercó a evaluar la situación. «¿Qué necesita?», le preguntó a su esposa, sorprendiéndola con su disposición a ayudar. «Sostener la pierna con manos firmes mientras preparo las tablillas», respondió ella sin dudar. «Será doloroso para todos nosotros». Durante las siguientes horas, trabajaron en silencio íntimo, con Gaspar sosteniendo la pierna fracturada sin temblar, a pesar de ver el sufrimiento del hombre. Solo intercambiaban instrucciones susurradas. «Sostenga aquí, más firme, no suelte. ¿Así está bien? Perfecto. Ahora necesito que mantenga esa posición mientras ato las tablillas». En la madrugada, bajo la luz tremulante de las velas, con los cabellos de Catarina sueltos cayendo sobre su rostro concentrado, cuando ella murmuró «Gracias», no podría haberlo logrado sola. Gaspar respondió en voz baja: «Usted es extraordinaria». Era el primer elogio genuino que le ofrecía, y ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Al amanecer, cuando salieron del cuarto del herido, Constanza los observaba desde las sombras del corredor, con una sonrisa calculadora que prometía problemas. Durante el séptimo mes, Gaspar regresó anticipadamente de su viaje mensual, impulsado por una preocupación inexplicable sobre el bienestar de Catarina. La encontró dormida en la biblioteca, rodeada de libros de remedios caseros, con cabellos dorados esparcidos sobre antiguos tratados, agotada por exceso de trabajo. Silenciosamente la cubrió con su casaca, pero ella despertó. «¿Su excelencia?», murmuró incorporándose con los ojos aún somnolientos. «No debería dormir aquí. Puede resfriarse», dijo él, sentándose a su lado. En la intimidad de esa hora tardía, sin criados cerca, él se permitió un momento de vulnerabilidad. A veces he observado casos donde la mente se extravía, la persona no reconoce rostros familiares, vive en memorias del pasado como si fuesen el presente. Catarina, con su conocimiento de remedios tradicionales, reconoció inmediatamente los síntomas. «Habla de locura melancólica o pérdida de juicio», dijo con suavidad. «Es un mal terrible, tanto para quien lo padece como para quienes los aman». Sus ojos se encontraron en un momento de comprensión silenciosa que los acercó peligrosamente a la verdad y despertó en ella una ternura protectora hacia este hombre que claramente cargaba secretos dolorosos. «¿Conoce a alguien que...?» comenzó a preguntar, pero Gaspar se levantó abruptamente.
Es tarde. Debería retirarse a sus aposentos, dijo, volviendo a su frialdad habitual, pero en sus ojos quedó una sombra de vulnerabilidad que Catarina no olvidaría. Constanza había estado observando desde la puerta entreabierta y finalmente había escuchado lo suficiente para comenzar a atar cabos. Al día siguiente, confrontó a don Aurelio cuando lo encontró solo en las cocinas. Don Aurelio, he notado que el duque hace viajes muy regulares. Siempre el mismo día del mes, siempre la misma duración, dijo con voz melosa. Como prima de la duquesa, me siento responsable de asegurarme de que todo esté en orden. El viejo mayordomo palideció. No sé de qué habla doña Constanza. El duque atiende los asuntos del ducado como cualquier señor responsable. Por supuesto, sonrió ella. Pero es curioso que esos viajes comenzaran después de la muerte del anterior duque Rodrigo. Casi como si hubiera asuntos pendientes que resolver. Don Aurelio se puso rígido como una estatua. El duque Rodrigo murió de enfermedad, como todos saben. No hay asuntos pendientes. Pero Constanza había notado el temblor en su voz, la manera como evitaba su mirada. Esa noche decidió buscar en la correspondencia de Gaspar. Logró interceptar una carta dirigida al duque que hablaba de pagos mensuales para cuidados especiales y la importancia de mantener la discreción absoluta. También encontró recibos de grandes sumas pagadas a un tal doctor Mendoza de la ciudad de Salamanca. «Santo cielo», murmuró para sí, «¿qué secreto esconde este hombre?» Durante el 8º mes, armada con información devastadora, Constanza decidió actuar. Una tarde, cuando Catarina estaba en la aldea atendiendo enfermos, interceptó a Gaspar en su estudio privado. «Su excelencia, necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «¿Sobre qué asunto, doña Constanza?», preguntó él, sin levantar la vista de sus documentos. «Sobre Rodrigo de Balcázar», respondió ella con voz dulce como la miel envenenada. Gaspar se quedó inmóvil, su pluma suspendida sobre el papel. «Mi hermano murió hace más de un año». «¿De verdad?». Constanza se acercó a su escritorio. «Porque tengo aquí una carta muy interesante del doctor Mendoza de Salamanca, que habla de cuidados especiales para el enfermo. Es la importancia de mantener en secreto su condición». El rostro de Gaspar se había puesto lívido. «Espero que comprenda», continuó Constanza con voz sedosa, «que como prima de Catarina tengo la obligación de proteger sus intereses. Un matrimonio basado en fraude podría anularse, y las consecuencias políticas serían devastadoras. ¿Qué quiere?», preguntó Gaspar con voz ronca. Constanza sonrió con triunfo. Su atención, su afecto, lo que debería haber sido mío desde el principio. Deme 3 días para decidir. Su excelencia, o Catarina conocerá la verdad, junto con las autoridades eclesiásticas y civiles. Esa noche, Gaspar no durmió. Caminó por los corredores del castillo como un alma en pena, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar. Al amanecer, tomó una decisión desesperada: contarle la verdad a Catarina antes de que Constanza pudiera usarla como arma. La encontró en los jardines, cuidando del rosal que había plantado el día de su boda y que ahora florecía exuberante. «Catarina», dijo, y algo en su voz la hizo alzar la vista inmediatamente. «Necesito contarle algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Ella se incorporó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué sucede?». Parece terriblemente preocupado. «Mi hermano Rodrigo no murió, está vivo, pero ha perdido el juicio». Las palabras salieron de él como sangre de una herida. Después de la muerte de su esposa e hijo en un accidente, enloqueció. «Lo tengo cuidado en Salamanca, con los mejores médicos que el dinero puede pagar, porque temía que quisieran encerrarlo en un manicomio común». Catarina se llevó una mano al corazón, pero no de horror, sino de comprensión. Por eso los viajes mensuales, por eso conocía tanto sobre la locura melancólica.
Ha estado cuidando de él en secreto. Constanza lo ha descubierto, continuó Gaspar con voz quebrada. Me ha dado 3 días para corresponder a sus sentimientos o revelará todo a las autoridades. ¿Y el cuarto prohibido?, preguntó Catarina, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Gaspar palideció aún más. Eso es diferente. Es la verdadera herencia de nuestra familia, lo único que nos protege cuando las tierras no bastan. Pero antes de que pudiera explicar más, Constanza apareció entre los rosales, habiendo escuchado desde el sendero. «¡Qué escena tan conmovedora!», exclamó con sarcasmo. «Ahora que conoce todos los secretos, querida prima, podrá tomar una decisión informada. ¿Permanecerá casada con un hombre que le mintió desde el altar o permitirá que la verdad salga a la luz?» Catarina miró a ambos, a su esposo destrozado por el peso de secretos mantenidos por amor fraternal, y a su prima consumida por la envidia y la amargura. En ese momento comprendió que el amor verdadero no era solo pasión, sino la voluntad de compartir el peso más secreto del ser amado. «Constanza», dijo con voz firme, «has confundido el secreto con la traición. Gaspar no me mintió por malicia, sino por proteger a alguien que ama. Eso no lo hace menos hombre, sino más noble». Constanza rió con amargura. «¡Qué romántica! Pero el fraude sigue siendo fraude. Las autoridades no verán nobleza en el engaño». Fue entonces cuando Gaspar se irguió, y por primera vez en meses, Catarina vio al duque que realmente era. «Constanza, antes de continuar con sus amenazas, quizás debería saber que también he estado investigando. Sé sobre don Fernando de Mendoza, sobre lo que ocurrió hace 5 años, y sobre las verdaderas razones por las que nunca se casó». El rostro de Constanza se descompuso. «No se atreva. Su embarazo secreto, la presión para deshacerse del niño con hierbas, para evitar el escándalo de su relación con un hombre casado», continuó Gaspar sin crueldad, pero con firmeza. «Fernando era mi amigo en aquella época, antes de que me distanciara de él por incompatibilidad moral. Conozco toda la historia». Constanza se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. La humillación y la derrota se pintaron en su rostro. «Acepto retirarme», murmuró finalmente, «a cambio de silencio mutuo. Partiré hacia el convento de las Hermanas de la Caridad en Andalucía, donde quizás encuentre la paz que busco, pero otros en la corte sospechan irregularidades en este ducado. Mi partida no resolverá las presiones externas que se aproximan», y con esa advertencia final, se retiró hacia el castillo para preparar su partida. Esa noche, mientras Constanza hacía sus maletas en silencio, Gaspar buscó a Catarina en los jardines del ducado, donde ella contemplaba las estrellas desde un banco de mármol. «Catarina», comenzó sentándose a su lado, «he vivido con tanto miedo que he olvidado cómo vivir con esperanza». Ella lo miró con ojos brillantes bajo la luz de la luna. «¿Miedo a qué? Vi a mi hermano enloquecer de dolor cuando perdió a su esposa e hijo. Vi a un hombre fuerte transformarse en sombra, hablando con fantasmas, viviendo en un mundo que ya no existe. Y juré que nunca permitiría que algo así me sucediera a mí». Su voz se quebró ligeramente. «Pensé que si no te amaba, no podría sufrir como Rodrigo sufrió, que si mantenía mi corazón cerrado, estaría a salvo. Pero descubrí algo que no esperaba. No amar también es una forma de muerte». Catarina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y ahora, estos meses contigo me han mostrado que una vida sin amor, sin riesgo, sin entrega, no es vida, es apenas existir». Tomó sus manos entre las suyas. «Cuando pensé que te perdería por las mentiras de Constanza, comprendí que ya era tarde. Mi corazón ya te pertenecía, y tratar de protegerlo solo me hizo sufrir de una forma diferente, pero igualmente dolorosa». Sus ojos se encontraron en la intimidad de la noche. «Viendo a Rodrigo, aprendí a temer el amor.
Pero casi perdiéndote, aprendí que hay algo peor que el riesgo de sufrir, la certeza de no vivir. Prefiero arriesgar a amarte completamente que tener la garantía de un corazón vacío. Gaspar, murmuró ella, su nombre sonando diferente en sus labios. Yo también he aprendido algo en estos meses. El amor verdadero no es solo pasión, sino el coraje de compartir el peso más secreto del ser amado. Podrás perdonarme por haber desperdiciado tanto tiempo con miedo. Solo si me prometes que ya no más secretos entre nosotros, respondió ella, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Te lo prometo. Y quiero contarte sobre el cuarto prohibido. Allí guardo las joyas ancestrales y reliquias familiares que representan la verdadera seguridad económica de nuestra familia, una reserva para momentos de crisis política cuando las tierras del ducado quedan a merced de los decretos reales. Catarina sonrió con ternura. ¿Solo eso? Los criados hablaban de maldiciones y almas en pena. A veces un misterio simple es la mejor protección, rió él suavemente, el primer sonido de alegría genuina que ella le había escuchado. Pero hay algo más que quiero decirte. Admiro profundamente tu talento para curar, tu compasión, tu fuerza. Quiero apoyar tus sueños, no limitarlos. ¿De verdad? Construyamos una familia verdadera, Catarina. Una basada en amor, no en obligaciones. Quiero muchos hijos contigo, pero solo si tú también lo deseas. Sí, susurró ella, y por primera vez desde su boda se permitió soñar con un futuro lleno de esperanza. Sí, quiero todo eso contigo. Bajo el manto estrellado de esa noche de verano, sellaron su compromiso renovado con el primer beso de su matrimonio, tierno y lleno de promesas no pronunciadas. Era como si se estuvieran casando de nuevo, pero esta vez por elección propia, por amor verdadero. 3 meses después, el ducado celebró una segunda ceremonia matrimonial, esta vez íntima y genuina, donde Gaspar y Catarina renovaron sus votos por elección propia, en lugar de imposición familiar. La pequeña capilla del castillo se llenó solo con los criados más queridos y algunos campesinos de la aldea a quienes Catarina había atendido. Gaspar de Balcázar acepta renovar sus votos matrimoniales con doña Catarina, ahora por amor verdadero, preguntó el párroco local, un hombre sencillo que conocía la verdadera historia. Acepto con todo mi corazón, respondió Gaspar, mirando a los ojos a su esposa con una intensidad que hizo suspirar a las mujeres presentes. Doña Catarina acepta renovar sus votos con don Gaspar, ahora por elección libre. Acepto, hoy y siempre, respondió ella, su voz clara y firme como una campana. Esta vez hubo beso al final de la ceremonia, y cuando sus labios se encontraron, los presentes prorrumpieron en aplausos espontáneos. Don Aurelio se secó discretamente una lágrima, murmurando, por fin han encontrado la felicidad que merecen. Durante la recepción íntima que siguió, Gaspar tomó las manos de Catarina y le susurró, quiero apoyar todos tus sueños, Catarina, tu talento para curar, tu compasión por los desfavorecidos. Construyamos juntos algo que trascienda nuestros títulos. ¿De verdad?, preguntó ella, con los ojos brillantes de esperanza. Quiero que tengas la mejor enfermería de España, que puedas estudiar con los mejores médicos si así lo deseas. Serás la primera duquesa médica de nuestro reino, si esa es tu vocación. Gaspar besó sus manos. Y cuando estés lista, construiremos la familia que ambos anhelamos. Catarina sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que jamás había imaginado posible. Sí, susurró. Sí, quiero todo eso contigo. Epílogo. 5 años después. El castillo de Balcázar se había transformado en algo que ningún noble de España había visto antes. La enfermería de la duquesa Catarina era reconocida en toda la península,
y médicos de ciudades lejanas venían a consultar con la primera duquesa médica de España sobre técnicas innovadoras de sanación. El antiguo pacto, forjado cuando ambas casas enfrentaron la persecución de enemigos políticos durante los años turbulentos de la sucesión, había sido honrado de forma inesperada pero verdadera. El conde de Albornoz, viudo desde el nacimiento de Catarina, se enorgullecía ahora de una hija que había traído honor inesperado a ambas familias. En uno de sus viajes mensuales a Salamanca, Gaspar había encontrado a Rodrigo en uno de sus raros momentos de lucidez. Su hermano mayor, sentado junto a la ventana de su habitación cuidadosamente ordenada, había tomado las manos de Gaspar con una claridad que no mostraba desde hacía meses. «Hermano mío», le había dicho Rodrigo, con los ojos brillantes de comprensión temporal, «he soñado que encontraste el amor verdadero. Dime que no fue solo un sueño». «No, Rodrigo, Catarina y yo hemos construido algo hermoso», había respondido Gaspar, apretando las manos de su hermano. «Entonces mi corazón puede estar en paz. El nombre Balcázar continuará con honor, y tú has aprendido a amar sin miedo. Eso es más valioso que todos nuestros títulos». Rodrigo había sonreído con una serenidad que Gaspar no veía desde antes de la tragedia. «Protege esa felicidad, hermano. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en temores». Constanza había encontrado la paz en el convento andaluz, donde servía como enfermera, escribiendo ocasionalmente cartas llenas de gratitud por haber encontrado, finalmente, un propósito que llenaba el vacío de su corazón. En los jardines, donde una vez se decidiera su destino, Catarina y Gaspar contemplaban a sus 3 hijos jugando entre los rosales. El pequeño Rodrigo, de 4 años, intentaba enseñar a sus hermanas menores a identificar hierbas medicinales, mientras su madre organizaba los remedios que enviaría a los conventos de la región. «¿Alguna vez extrañas la certeza de tu vida anterior?», le preguntó Gaspar, abrazándola por la cintura. «Nunca he sido más duquesa que ahora», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él, «porque finalmente encontré algo digno de gobernar, un hogar construido sobre el amor verdadero y el servicio a otros». «Y yo nunca he sido más duque», replicó él, besando su sien, «porque aprendí que el verdadero poder está en crear un espacio donde las personas pueden florecer». Mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Castilla, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, ambos sabían que habían logrado algo extraordinario: transformar un matrimonio de conveniencia en una unión de corazones que había desafiado al tiempo y las circunstancias para crear un legado de amor verdadero que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, significa mucho para nosotros y, si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra vida. Así sabré que viste toda la historia. Y si te gustó, te invito a suscribirte. Muchas personas miran, disfrutan, incluso elogian, pero no se suscriben. Tu suscripción nos apoya más de lo que imaginas. Y no olvides activar la campanita en todas para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevas historias. Bendiciones.